Por ahí alguna vez leí que la vida es como una escalera que subimos hasta el día que morimos. Y sería una pena si en ese subir las escaleras nos detenemos o nunca progresamos. Pero podría ser aún más desastroso si colocáramos nuestra escalera en el lugar y en la pared equivocada. Y después de toda una vida escalando, descubriéramos que hemos perdido los años que nos fueron dados. Acabamos de leer la historia de Nicodemo. Y Nicodemo pudo haberse sentido así de frustrado después de que tuvo esta conversación tan interesante y tan plena con el Señor Jesucristo. Él había llegado a lo más prestigioso del judaísmo. Él era conocido en su tierra como un maestro. Él estaba en la cúspide, en la cima de su escalera. Pero de repente, todo en un momento parece que se le desvaneció. La pregunta en esta tarde para cada uno de nosotros es: ¿dónde has colocado tu escalera? ¿Estás seguro que tu escalera está del lado correcto? ¿Estás seguro que la escalera de tu vida está en la pared correcta? ¿Sabes una cosa? No te alarmes. No te alarmes porque aunque no haya ninguna buena obra o servicio religioso que nos pueda hacer ganar el favor de Dios y como resultante tengamos un nuevo nacimiento en nuestras vidas por las obras que nosotros hacemos, déjame decirte que hay algo en lo que sí nosotros podemos creer y debemos creer. Y eso es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que depositando nuestra fe en su persona y en su muerte, y creyendo que ese sacrificio pagó nuestra deuda del pecado, y que es lo que nos hace nacer de nuevo, vamos a estar seguros de que nosotros vamos a tener un nuevo comienzo. Y eso es lo que hoy quiero que podamos estudiar juntos en esta noche a la luz de la palabra de Dios. Pero antes de meternos en materia y antes de analizar más a fondo lo que la palabra de Dios dice, me gustaría hablar con el Dios de la palabra. Vamos a orar para pedir la guía a nuestro Dios en esta tarde. Señor, buenas tardes. Gracias, Padre, por recibirnos en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos estar frente a tu palabra. Queremos, Señor, entender lo que tienes para nosotros, recibir el mensaje que tienes para nosotros, y para eso necesitamos, Señor, estar atentos a tu voz. No permitas que salgamos de este lugar igual a lo que entramos. Transforma nuestro ser, que tu espíritu le diga a nuestro espíritu en esta noche lo que necesitamos escuchar. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí en ese lugar. Vamos a estar repasando esta historia que acabamos de leer. Y antes de meternos a fondo, hay una realidad en esta historia que acabamos de leer. Y es que antes que Nicodemo estuviese listo para recibir las buenas nuevas que Jesucristo tenía para darle a él tuvo que vaciarse. Vaciarse de toda aquella confianza que él había obtenido a través de los méritos que había hecho a través de la vida. Sí es cierto, Nicodemo vimos que subió la escalera y estaba quizás en el peldaño más alto, pero de repente su vida va a empezar a cambiar. Para entender de qué se trata esto que estamos hablando, hay un versículo clave ahí en sus Biblias, y es el versículo 3 del capítulo 3, que dice así: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Quiero hacer una pausa aquí, ¿por qué? Porque esta frase, de cierto os digo, trae como consecuencia cada vez que Jesús decía esto es: lo que te voy a decir después de esto es absoluto. No se va a modificar. Es una verdad inalterable. Y Jesucristo dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entendamos un poco el contexto de este pasaje. Y vemos aquí que Nicodemo estaba conversando con Jesús, el cual llegó a su presencia de noche. Y sobre este asunto tan importante que ellos estaban hablando, surgieron un par de preguntas. Ahora, pensemos quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. ¿Qué significaba esto? Era un hombre que había dedicado su vida a conocer a Dios. Voluntariamente, él se había apartado para conocer a Dios. Y esto no solo le daba una singular o peculiar posición en cuanto a lo espiritual, sino que también tenía que ver en cuanto a lo político.
Sí, era una persona con poder. Pero Jesucristo le dice a Nicodemo en esta noche que su nivel académico e incluso su obediencia a la ley y que ni siquiera la posición religiosa prominente que él tenía en el judaísmo haría posible que Nicodemo llegase al cielo. Lo que necesitaba Nicodemo definitivamente era un nuevo comienzo. Era nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un acto que le pertenece a Dios. Y es el acto mediante el cual Dios da vida eterna a aquellos que están muertos en sus transgresiones y pecado, pero que al entregar su vida a Jesucristo como Salvador y Señor, aparece en cada una de esas personas un nuevo comienzo. Durante toda su vida, Nicodemo se había dedicado y se había enseñado para ser un muy buen judío. Él hacía obras, él pensaba que de esa manera podía llegar al cielo. Sin embargo, en este momento en el que se encuentra frente a Jesucristo y escucha lo que Jesucristo le estaba diciendo, ¿sí? Es justo ahí donde su orgullo queda hecho cenizas. Es ahí donde se encuentra en bancarrota espiritual. ¿Sabes una cosa? Nicodemo no se diferencia mucho de las personas que hoy en día cometen el error al pensar que son lo suficientemente buenas para ir al cielo. Asisten al templo, dan sus ofrendas e incluso muchos llegan a bautizarse, pero nunca han nacido de nuevo. Algunas de ellas se defienden argumentando que Dios es demasiado bueno como para desecharlas, porque incluso estas personas dicen que ellas no han cometido ningún crimen, han intentado vivir una vida correcta. Pero ¿sabes una cosa? La realidad de la palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y debemos nosotros también cuidarnos de cometer el error de los fariseos. De que a pesar de ver en forma directa los milagros que Jesús hacía y escuchar las enseñanzas y las buenas nuevas que Jesucristo traía, ellos decidieron dejarlo a un lado. Ellos decidieron seguir subiendo la escalera a la forma que ellos le entendían, sin seguir lo que Jesucristo les estaba diciendo. Pero gracias a Dios por Nicodemo, porque Nicodemo estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida, su reputación como fariseo, con tal de hablar con el Señor. Y de esa charla que tuvieron en esa noche, surgen para nosotros evidencias que nos van a afirmar que es un nuevo comienzo. Quiero invitarte a que abras la hoja que tienes allí en medio del boletín. Y vamos a estar analizando lo que recién te decía. Estamos en una serie, preparación para el cielo. ¿Cómo será? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Y caminando hacia esta serie, vamos a descubrir hoy 4 evidencias que dan cuando buscamos que es un nuevo comienzo. Y la primera evidencia, completamos en nuestras hojas. La primera evidencia es una experiencia, completamos ahí, espiritual, definitiva y eterna. Vamos a analizar estos 3 puntos, qué significa cada uno de ellos. Y cuando hablamos de espiritual, decimos que es una experiencia espiritual porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no nos dan la entrada al cielo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y además nos reafirma el amor de Dios para con nosotros. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice en la palabra de Dios así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que, dice todos juntos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Marquen allí en sus hojas, renovación en el Espíritu Santo. Decimos también que esta experiencia espiritual es también definitiva, porque al igual que en un nacimiento físico, sí, que todos tenemos, el cual está marcado por un día y por una hora, también en este nuevo comienzo hay un momento específico en que la persona nace de nuevo. ¿Por qué? Así como decíamos que esto comienza con una convicción de pecado y el reconocimiento de Jesucristo, el cual murió en la cruz como pago del castigo por cada uno de nosotros. Esto en nuestras vidas, amados, es un proceso efectivo. Es un proceso con un cambio radical, el cual nos convence así de que nosotros hemos nacido de nuevo. Para algunas personas, ese momento lo tienen identificado quizás desde que son niños.
para otras cuando fueron adolescentes. Quizás otras identifican ese momento aún siendo adultos. Quizás se vale también que algunas personas no recuerden el momento, pero sí recuerden que hay un cambio radical, porque ven ese cambio radical en sus vidas. Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que también se rigen por su propia opinión. Y ellos piensan que porque son buenos, ¿sí?, pueden ser medidos por lo que ellos creen y que no necesitan experimentar esto. Sin embargo, yo te digo lo siguiente: no somos salvos por las obras que hacemos, sino que nuestra salvación es exclusividad de la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia más maravillosa en nuestras vidas, y es la evidencia más maravillosa de amor y poder del Señor, que Él vino a este mundo con un propósito claro: reconciliar al hombre con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez que dice, no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Marcamos allí la palabra de Dios, que es viva y permanente. Pero también decimos que así como es espiritual, definitiva, la experiencia de un nuevo comienzo, también es eterna. Porque este cambio o esta experiencia nos cambia para siempre. Pero eso no significa que inmediatamente vamos a llegar a ser perfectos. Todo lo contrario. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sin embargo, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto, Jesucristo, a limpiarnos continuamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos llamados, amados, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, en sumisión y en amor a Dios. Alguien escribió algo muy interesante que quiero compartirte en esta hora, y dice así: el mayor de los milagros en el mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo, de un mundo no santo, y cambia a este hombre no santo en un hombre santo. Lo coloca de nuevo en el mundo no santo y lo mantiene santo. Creo que después del milagro de la resurrección de Cristo, definitivamente el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona es que de manera sobrenatural Cristo lo tome de un mundo pecaminoso, lo transforma a este hombre, a esta mujer, cuyo propósito en la vida, o que lleva una vida que está inclinada de continuo al mal, lleno de maldad. Es una persona que busca a Dios a través de la religión, que está abrazando el pecado, y Dios lo escoge y lo transforma en una persona santa. Es decir, hace de este hombre y esta mujer a alguien que es nacido de nuevo. Por eso, amados, es importante entender que para que en nuestras vidas haya un nuevo comienzo, debe existir, y completamos en nuestras hojas, evidencias externas que demuestren nuestro cambio interior. Evidencias externas, cosas que realmente el mundo pueda ver y que den evidencia del cambio interior en nuestras vidas. 2. ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo comienzo en nuestras vidas? Hay un cambio en nuestra relación con Dios. Hay un cambio, completamos ahí, en nuestra relación con Dios. Seguimos con Nicodemo y vemos que Nicodemo era uno de los grandes líderes religiosos de su tiempo. Y sin embargo, en esta lectura que vimos hoy, vemos que él sigue buscando continuamente la verdad. ¿Sabes una cosa? Tú puedes estar en el lugar de Nicodemo y puedes asistir a la iglesia, pero quizás sigues buscando en tu corazón. ¿Por qué? Porque ves que hay un vacío, sientes dentro tuyo que hay un vacío, y algo dentro de ti te dice que no estás realmente bien con Dios. Te voy a contar lo que hacía un fariseo, lo que hacía Nicodemo. Nicodemo ayunaba 2 días a la semana. Él oraba 2 horas diarias. Él diezmaba de todo lo que ganaba. Pero eso no quería decir que Nicodemo estuviera en una comunión con Dios, que experimentara una real comunión con Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que él necesita nacer de nuevo, que él necesita un nuevo comienzo, porque Jesús realmente estaba viendo el interior del corazón de Nicodemo. Él realmente no estaba viendo todo lo que Nicodemo hacía como obras, sino que estaba viendo la necesidad puntual que existía en el corazón de Nicodemo. Cuando vamos a la palabra de Dios,
En el Evangelio de Mateo, Jesús toma el tiempo para aclarar precisamente cuál es el problema de la humanidad. Y dice así, el problema del hombre no es lo que entra en el hombre, sino realmente es lo que sale del hombre, lo que su corazón contiene. Jesucristo en Mateo dice, el problema del hombre se halla en su corazón. Déjame decirte algo, psicólogos, sociólogos y psiquiatras hoy coinciden en reconocer que hay algo que está mal en la humanidad. Y déjame darle un consejo a todas estas personas, que si realmente se tomaran un tiempo para leer la palabra de Dios, allí viene claramente especificado cuál es el problema de la sociedad. Y la palabra de Dios se encarga de explicarlo y sin ningún nombre científico, lo dice tal cual es. Y dice, el problema que hay en el corazón del hombre es el pecado. Y así lo dice la palabra de Dios. Te pregunto, ¿alguna vez has quebrantado, piensa por un momento en los mandamientos, ¿has quebrantado un mandamiento? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente, que si tú quebrantas un mandamiento, ya eres culpable y has quebrantado toda la ley. La palabra pecado conlleva en sí, el significado es errar al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Es quedar corto en nuestros deberes, es fracasar en hacer lo que debemos hacer. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que el pecado no entra al cielo, mucho menos las injusticias. Entonces, ¿dónde yo puedo obtener la perfección? ¿Dónde yo puedo encontrar la justicia? Amigo, Cristo vino a este mundo con un propósito claro, morir en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y se levantó de los muertos para hacernos justos, para darnos un nuevo comienzo, para hacer un cambio radical en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo como Señor y Salvador, dejamos de ser los enemigos de Dios, porque eso es en lo que nos mantiene el pecado en nuestras vidas. Cuando somos pecadores dice que estamos alejados, que estamos separados, que estamos enemistados con Dios. Y aunque algunos traten de negar que se oponen al Señor, Dios es claro y contundente. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la palabra de Dios así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos juntos la segunda parte dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Marca allí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y subraya, conforme al Espíritu, porque de esa manera debemos de andar. Ahora tenemos que tener cuidado, porque cuando ya no sabemos del otro lado, que ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y decimos que somos salvos, pero seguimos viviendo o andando en tiniebla, el Señor nos dice que somos mentirosos. Tal vez tú me puedas decir, es que tú realmente no conoces mi corazón. Tú no me puedes juzgar porque no sabes lo que yo siento en mi corazón en cuanto a Dios. Déjame decirte algo, si lo que tú sientes en tu corazón define lo que es tu relación con Dios, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No se trata de un sentimiento, se trata de algo que es real en nuestras vidas, ¿sí? Por eso mismo yo quiero animarte a que tú llegues a la palabra de Dios y que puedas verte, como dice en el libro de Santiago, en la palabra de Dios como un espejo, y que sea la misma palabra de Dios que te declare, que te diga y que te muestre cuál es tu verdadera condición, en qué escalón de tu vida está la escalera y si realmente está puesta en el lugar correcto. Y si la Biblia te dice bájate y muévela al otro lado, tú la puedas mover porque sabes que estás haciendo lo correcto. Porque aquí, donde estamos en esta tarde, todos somos hermanos y estamos pasando un momento agradable y estamos compartiendo. Pero cuando salimos de este lugar, cuando cruzamos las puertas y nos vamos al contexto diario donde vivimos y nos vemos tal cual somos, ¿quién eres en verdad? ¿Cómo es tu vida? Si nuestro estilo de vida, amados, nuestro carácter y nuestra manera de ser no refleja el amor de Dios, no refleja su carácter, no refleja sus atributos al decir que somos sus hijos, realmente somos mentirosos y no hay congruencia en nuestras vidas. La palabra de Dios me dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado,
¿Por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? ¿Todos juntos? Porque son hijos de Dios. Marca allí, no pueden seguir pecando. No puedes ni debes seguir pecando. Necesitamos entender algo muy interesante en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es que una relación personal con Dios incluye, completamos en nuestras hojas, a Dios en nuestra vida diaria. Es decir, los 365 días del año, las 24 horas del día. A la tercera evidencia de un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y esta evidencia es un cambio en nuestra posición y actitud. En el versículo 9, después que Jesucristo habla y declara y dice lo que es verdad, Nicodemo vuelve a preguntar allí, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto del nuevo comienzo? Y gracias Nicodemo por preguntar, porque Jesucristo lo que va a revelar, ¿sí? No demanda de que lo pueda realmente interpretar a través del pensamiento, sino que necesita algo mucho más profundo e importante para entender. Nicodemo solo podía ver lo físico y él demandaba una evidencia física, y es por eso que él decía, es imposible entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero Jesús le está hablando de algo más profundo, algo que él no podía ver y algo que él no podía entender, algo espiritual que demandaba de fe. Por eso, amados, cuando digo que la evidencia nos da o nos muestra un cambio en nuestra posición, el hecho de decir un cambio de posición quiere decir que nos da Jesucristo un nuevo corazón e infunde en nosotros un nuevo espíritu. ¿Qué quiere decir? Lo viejo, la escalera así quizás muy vivida, muy golpeada, pero en el cual estábamos arriba, la escalera vieja es cambiada por una escalera nueva y es puesta en el lugar correcto para que nosotros podamos seguir subiendo. Es más, la muerte es quitada de nosotros, porque ahora a través de Cristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora somos contados como parte de la familia de Dios. Somos conciudadanos de Dios en los cielos. Nuestros nombres son escritos en el libro del Cordero de Dios. Y lo mejor de todo, ¿sí?, es que nunca más, porque Cristo lo ha firmado con sangre y se ha puesto como garantía, nunca vamos a perder la salvación. Esa es la posición en la que Dios nos pone cuando hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. Ahora quiero aclararte algo, para que no te vayas después con la finta en creer lo que no debes creer, sino creer lo que es correcto. Algo que no podemos hacer en cuanto a un nuevo comienzo no se hereda. Muchas personas pueden decir, lo que pasa es que mi padre fue un hombre fiel, de fe, y por lo tanto, como soy nieto de un abuelo cristiano y padre de una persona cristiana, ¿qué crees? Nací cristiano. Error. Por lo tanto, si tú naces en un hogar cristiano, no hay garantías más. Es absolutamente incorrecto pensar de que vas a heredar un nuevo nacimiento. Todo lo contrario. Todos nacemos pecadores. Segundo pensamiento incorrecto, no podemos hacer nada para abrirnos camino a Dios. Ninguna obra, ningún pensamiento, ni siquiera memorizar cosas para abrir el camino a Dios. No, nada. No podemos hacer obras. Eso es algo que le pertenece a nuestro Dios. Algunas personas tratan de imitar a Cristo y si quieren seguir los pasos de Cristo y quieren ser tan piadosos como Cristo es, pero lo que no quieren hacer es llegarse a los pies de la cruz de Cristo y reconocer que son pecadores. Si la cruz de Cristo no pasa por ti, si su sangre no te limpia del pecado, déjame decirte que es imposible tener un nuevo comienzo en tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice así: así que ya no existen o ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que todos juntos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra posición subraya allí, miembros de la familia de Dios. Ahora también vimos que experimentamos un cambio en nuestra actitud. Y esto es porque el Espíritu Santo obra en nosotros al sellarnos como hijos de Dios. Y al transformar nuestros corazones, Él está esperando que expresemos a Cristo por medio de nuestro diario vivir. Un cambio pleno y absoluto de actitud. Es por eso que el Espíritu Santo nos da sabiduría. El Espíritu Santo nos revela verdad. Nos guía a cada paso para que nosotros andemos seguros. Ahora quiero poner aquí una advertencia. ¿Por qué? Porque como creyentes
estamos expuestos a pecar. Sin embargo, y a raíz de esto, necesitamos aprender a desarrollar sensibilidad ante el pecado. ¿Por qué digo sensibilidad ante el pecado? Porque a veces endurecemos nuestro corazón al pecado y nos damos algunos permitidos. ¿Sí? Permitidos como mentir, permitidos como pasar un mensaje el cual no puedo corroborar y hablar mal de otra persona. Qué bien sonó el chisme, ¿verdad? Pero nos permitimos chisme, ¿verdad? Nos permitimos cosas como hacer chiste en doble sentido. O incluso nos permitimos llevar una vida de oración mediocre y ni hablemos de comunión en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Amados, si nuestro pecado no genera en nosotros el más mínimo malestar, es muy probable que estemos desarrollando insensibilidad ante el pecado. Por eso es necesario empezar a cortar de raíz este problema en nuestras vidas. Y lo mejor que podemos hacer es empezar a poner orden en nuestras vidas. Y lo mejor es empezar a administrar correctamente nuestro tiempo y darle a Dios más tiempo del que le estamos dando ahora. Sí, pero que tú no sabes cómo vivo. 24 horas no me alcanza. Necesito un día de 30 horas para hacer todo lo que tengo. Bueno, ¿sabes una cosa? El día no va a tener nunca más de 24 horas, pero puedes administrar mejor tu tiempo. Bájale un poco al Netflix. Ya no te veas tantos capítulos de serie. Ya no te desveles viendo, porque no eres capaz de leer, desvelarte leyendo la Biblia, entonces no te desveles viendo Netflix. El trabajo es bueno para proveer, pero somos hechos, ¿sí?, para que nosotros podamos trabajar para vivir, y no somos hechos para vivir para trabajar. Simplemente orden. También podemos dedicar mayor tiempo sacando de nuestras vidas aquellas amistades o aquellas relaciones tóxicas que no nos llevan a ningún lado, sino que interfieren en nuestras vidas y no nos permiten cumplir con el propósito de Dios. El apóstol Pablo nos anima a estar en la lucha constante por permanecer en este cambio de actitud que genera en nosotros el nuevo comienzo. Y dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Todos juntos, ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados, nunca debemos, y completamos en nuestras hojas, nunca debemos olvidar que somos frutos del sacrificio de Cristo. Somos fruto del sacrificio de Cristo. Mi nuevo comienzo tuvo un alto costo, sufrimiento por medio de Cristo, derramamiento de sangre y justicia satisfecha por el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Y la cuarta evidencia es un cambio en nuestro destino, un cambio en nuestro destino. Nicodemo fue muchas veces criticado por llegar de noche, ¿no es cierto?, con Jesús. Decían, no, que se andaba escondiendo, él no quería poner en juego su trabajo, su reputación. Pero gracias a Dios que Nicodemo llegó de noche. Y permítanme por un momento pensar diferente, ¿sí? Y pensar en aquello que podría haber hecho Nicodemo en forma correcta. Jesús, durante todo el día, siempre estaba ocupado y rodeado de gente. Y lo que Nicodemo quería era tener una charla personal, íntima con Jesús, porque quería realmente saber si todo el conocimiento que él tenía y si todo lo que él tenía en su mente era suficiente para ver si se trataba del mismo Dios al que Jesucristo representaba. Y gracias, Nicodemo, por llegar de noche. Gracias porque esa conversación quedó registrada en la palabra de Dios. Y hoy vemos estas evidencias y podemos nosotros entender que es un nuevo comienzo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo comienza como comenzó con Nicodemo. ¿Y cómo comenzó? Nicodemo se apartó para estar a solas con Jesús. Él tenía la necesidad de escuchar lo que de Dios venía a través de lo que Jesús tenía para decirle. ¿Y quieres realmente evidenciar en tu vida un nuevo comienzo?
Comienza por tomarte tiempo a solas con Dios. Comienza por afinar tu oído para escuchar lo que Dios tiene para decirte, para saber cuáles son las verdades que necesitas en tu vida y que van a transformar tu destino eterno. Pero no solamente eso ocurrió con Nicodemo. Porque déjame decirte, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es penetrante y llega a lo más íntimo de tu corazón y tiene el poder para cambiarte. Pero lo segundo que ocurrió en aquella conversación, lo cual cambió el destino eterno de Nicodemo, fue la presencia del Espíritu Santo. En aquel lugar estuvo presente el Espíritu Santo, que fue el que convenció a Nicodemo de su posición. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando leímos aquella metáfora o aquella ilustración que Jesús hace acerca del viento? Y que dice, aunque tú no veas al viento, sabes que ahí está. Lo acabamos de leer con Nicodemo. Bueno, eso no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo trabajando. Y aunque tú no lo veas, Él está trabajando en tu vida. Y porque dice al final del versículo, así son los espirituales, se mueven de un lado a otro con el obrar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y nos convence, comienzan los cambios. Comienzan los cambios, ¿por qué? Porque es cambiada nuestra voluntad. Porque nuestros afectos son cambiados. Nuestros objetivos en la vida son cambiados. Nuestro carácter comienza a cambiar. El Espíritu Santo nos da un nuevo propósito e empieza a poner orden en nuestras metas. La presencia del Espíritu Santo, amados, en nosotros, no es otra cosa más que la garantía de que siempre seremos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 5 versículo 24, el que oye mi palabra, todos juntos, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La pregunta al comenzar el mensaje era, ¿en qué parte de la escalera estás? ¿Realmente tienes la escalera en la pared correcta? ¿Tienes la escalera apuntando hacia el lugar correcto? No temas. Si hoy Dios te dice que tu escalera tiene que moverse y tiene que apuntar hacia otro lado, que tu vida debe cambiar, hazlo. Hazlo porque es lo seguro. Quiero decirte algo. Si en esta hora tú estás en tu corazón escuchando la voz de Dios, que te está diciendo que en tu vida hay pecado, que estás caminando hacia el lado incorrecto de la escalera, no endurezcas tu corazón. Esto quiere decir que si hoy tú descubres que no estás viviendo nada de lo que acabamos de estudiar, el día de salvación puede ser hoy para ti. Por eso, si esto está ocurriendo en tu vida, yo te voy a pedir algo muy especial. De que en manera seria e intencional hoy tú le entregues tu vida a Jesucristo. Y para aquellos que estamos en la lucha de perseverar, quiero que sepan esto. Hoy yo no vengo a traer a sus corazones dudas, sino todo lo contrario, confirmación a tu vida. Y déjame decirte algo, el solo hecho de que luches con la situación de que no estás amando a Dios lo suficiente porque quieres amarles más, es una evidencia clara de un nuevo comienzo en tu vida. El hecho de que veas tu propia vida y te des cuenta que no es tan santa y justa como tú quisieras que sea, y esto realmente te molesta, eso es evidencia de que el nuevo comienzo está presente en tu vida. El hecho de que el Espíritu Santo te inquiete, te redarguya y esté moviéndose dentro tuyo para que no sigas en lo que estás haciendo, es evidencia de un nuevo comienzo en tu vida. Comienzo que nos lleva a la certeza y a hacernos de nosotros la promesa de Juan capítulo 14 versículo 2. Y dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todos juntos, que dice, y si me fuere y os preparare lugares, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Amados, terminamos con esta verdad, este mensaje. Solo por Jesucristo, nuestro destino eterno en el cielo está asegurado. No hay otro que asegure nuestra presencia en el cielo
más que Jesucristo. Y termino antes de que cierren sus hojas. Así como Jesús terminó la charla con Nicodemo diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche, delante de tu presencia, te agradecemos por tu palabra en nuestros corazones. Queremos, Señor, que tu palabra realmente transforme nuestras vidas y que salgamos de este lugar diferente a lo que entramos. Señor, necesitamos ser transformados por ti. Yo ruego por los corazones de las personas que están en este lugar en esta noche. Ruego, Señor, para que en ellos haya la certeza de un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y si en este lugar hay personas que aún no viven con esta certeza, que tu Espíritu Santo quebrante sus corazones y hoy puedan reconocer la necesidad de un Salvador en sus vidas. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice.